Tenemos los investigados de Acción Popular. Los niños son Raúl Felipe Doroteo, Juan Carlos Mori, Darwin Espinosa, Elvis Vergara, Jorge Luis Flores y Illich López. En total son 6 congresistas que van a ser investigados. Esto lo acaba de acordar la subcomisión del Congreso. Luego vamos a darles más datos sobre esto. Estoy con Lucho Benavente. ¿Cómo estás, Lucho? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué sensación te deja la cosa? ¿Qué sabor de boca te queda? Bueno, ha sido una votación muy controvertida. Creo que lo primero que salta a la vista es la derrota del gobierno, del presidente Castillo, de la izquierda, de Perú Libre, de Vladimir Cerrón. Creo que son los grandes derrotados, ¿no? El lápiz se ha reducido tanto que parece que le queda solo el borrador ya. Queda muy pequeño, efectivamente. Aunque yo comentaba lo siguiente, ya Castillo está dejando de mirar hacia Perú Libre, está mirando hacia la otra P, que es la de Podemos. Sí. Es impresión. Sí, claro. Esto Castillo puede hacer un pacto con Podemos, que está sacando buena votación a nivel de distritos, ¿no? Sí, bueno, ha habido... Te hablo de Lima, no te hablo todavía de provincias. Ha habido un pacto tácito, ¿no? No sabemos si bajo la mesa se ha dado de una manera más explícita, pero de cara a los ciudadanos tácitamente hay un acuerdo ahí. El candidato a alcalde de Lima por Podemos no ha tenido una postura crítica hacia el gobierno en circunstancias donde el Perú se hunde y hay una profunda crisis política. Ahora, yo estaba viendo que la oposición, o la llamada oposición, realmente tiene demasiadas cabezas. Es una cosa, una especie de malagua la que tenemos acá, ¿no? O sea, no veo que nadie haya sabido representar el anticastillismo que hay en la gran mayoría de la población. O sea, sí, yo creo que es reflejo del caos de la política peruana, ¿no? No hay un sistema de partidos establecido. De alguna manera, entre comillas, natural se está decantando, porque ahora le va a corresponder a Rafael López Aliaga un mayor liderazgo en la oposición. Creo que él va a tener una mayor prudencia por algunos errores que ha cometido en el pasado para asumir esta responsabilidad. Me parece que el liderazgo de la oposición está decantando. Me da la impresión que va a ocurrir algo parecido a lo que pasó en la segunda mitad de los 90, cuando Andrade, desde la alcaldía de Lima, lideró la oposición, ¿no? Junto con eso, resolver los problemas de la ciudad, por cierto. Es verdad, Andrade tuvo ese papel, es cierto. Sí, se ganó. Tuvo que guardar un equilibrio muy notable entre conseguir fondos para Lima y ser la cabeza de la oposición. Sí, y a la vez recibir centenares de primeras planas de la prensa popular contratadas por Montesinos para destruir su imagen. Para destruir su imagen, o sea, efectivamente, interesante. Yo primera vez que escucho en estos días este comentario. Claro, por el rol político. El símil con Andrade, el símil de Andrade. El rol político tan fuerte que asumió en circunstancias de crisis política. Hay que recordarle al público que Andrade gana la alcaldía de Lima poco después de la exitosísima performance electoral de Fujimori en el 95. Claro. Saca el 60 y tantos % de los votos. Y Fujimori, con todo el éxito electoral, el fujimorismo no podía con Lima. No pudo colocar al alcalde de Lima. O sea, como que Lima votó para compensar el poder. Exactamente, y ahora está dándose un equilibrio equivalente. Para compensar el poder tremendo que le había dado a Fujimori, con más del 60%, a pesar de que estaba arriba en las encuestas, etcétera, Yoshiyama fue el candidato. Sí, derrotado por Andrade. Pierde con Andrade. Exactamente. Y Andrade asume un rol político. Y las cosas se complican porque el año 96, Torres y Torres Lara, por encargo de Fujimori, saca una ley de interpretación auténtica de la Constitución para habilitar el camino de Fujimori a una tercera elección contra la Constitución. Famosísimo debate, que los jóvenes dirán de qué están hablando esto, estamos hablando de ahorita, que se producía la reelección. Claro, y entonces... El fujimorismo decía que no, que esta recién era la reelección, claro, porque se contaba a partir de la nueva Constitución. Y el Perú fue un caos político, la gente salía a las calles, los estudiantes, etcétera. Se armó un lío, hubo recolección de firmas para que el Congreso aprobase la no reelección, ¿te acuerdas? Sí, claro. Lourdes fue una de las personas y se desencadenó un caos político del 96,
poco después que Fujimori fue reelegido en 95, Claro. que llega hasta la crisis con la reelección de Fujimori el año 2000 que termina. Prácticamente sí, una crisis enorme. Entonces, en ese contexto también había una, digamos, Chema, una demanda de liderazgo y la asume Andrade desde la alcaldía de Lima. Y acá está el punto en común con Rafael López Aliaga y lo que viene. Y Lourdes Flores encabeza el movimiento de firmas, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, claro, cumplió un rol muy importante. Claro, hay una oposición organizada en ese momento. Claro que sí. Hoy día no vemos tanta organización, debo decir, ¿eh? Por parte de la oposición anticastillista no vemos ninguna. Sinceramente, yo no sé, yo me pregunto si antes de lanzarse cada uno con su lista, por ejemplo, Renovación y Avanza País habrán conversado antes de ir a la elección municipal. No, creo que es muy desconectada la acción. Eso me parece muy raro. Hay objetivos comunes que son objetivos naturales, que no requieres coordinarlos, ¿no? Entonces cada quien dispara. Eso es una especie de guerra de guerrillas, no es como los Vietcong, que están encima de los árboles todos disparando, pero no es la mejor manera de hacer un enfrentamiento político. Bueno, ¿qué te denota la cantidad? Yo estaba repasando la votación, todavía lo que tengo es el conteo rápido, todavía no tenemos OMPE distritales. La mayoría están por debajo, los que ganan están por debajo del 30%. Votaciones muy bajas, excepto 2 o 3 casos. Sí, muy bajas. Creo que el ambiente ha sido muy competitivo. Hay el tema también del voto de arrastre. Entonces, hay 3 candidatos que han arrastrado voto. Urresti, por un lado, López Aliaga, por otro lado, el mismo Forsyth también. Y entonces, usualmente hay un candidato con 40% de voto y el arrastre hace que un partido tenga mucho más candidatos distritales, hablando de Lima, ¿no? Acá el arrastre ha estado distribuido entre 3, porque ha sido una elección más competitiva que otras veces. Cuando Castañeda ganó la última vez, tenía 50% de votos y el segundo lugar tenía 12%. Entonces, ahí no era competitiva como ahora. Exactamente. ¿Por qué se produce este archipiélago político? En las regiones lo vamos a ver igual, ¿eh? En las regiones está saliendo gente independiente que son de movimientos ad hoc para las elecciones, no son partidos políticos. El sistema político de Perú no tiene nada. Está muy mal hecho, está hecho para esto, ¿no? Como que alguna mente inteligente, muy inteligente. Sí, exactamente, ¿no? Y trasladaron todo esto a las regiones, creando los movimientos regionales que simplemente han reproducido todos los vicios y defectos del sistema central de partidos, ¿no? Y la reforma política que hizo Vizcarra lamentablemente ha servido para nada, ¿no? Después de esa reforma política, el Perú es un caos, es producto de esa reforma política. Un archipiélago de feudos. Un archipiélago, sí, en vez de promover un sistema de partidos. En el Perú no hay un sistema de partidos. Lo que hay es clubes electorales que hacen sus ferias electorales donde se junta la oferta y demanda de candidatos y después desaparecen hasta las próximas elecciones. Es un concurso de méritos, ¿no? Un concurso de chamba, o sea, sí. Un concurso de trabajo. Sí, bueno, fuera que hubiera un headhunter, ¿no? Para captar a los genios. No. El problema es que hay demasiada gente pidiendo chamba, pues. Claro. Demasiada gente. Y convierte en la competencia municipal, lamentablemente, por lo que vemos en todo el país, como la competencia por los gobiernos regionales, en una opción para luego hacer corrupción. La cantidad de denuncias. Porque hay plata, hay botín, claro, hay mucha plata. Hay mucha transferencia del gobierno central, hay mucha renta de cada municipalidad. Y eso está creciendo. En las últimas décadas ha habido mucha vivienda, departamentos, locales comerciales, entonces las rentas de los municipios, los ingresos por autorizaciones municipales, licencias municipales, la recaudación municipal creo que está muy próspera. Entonces, sin mucho esfuerzo personal, pues vas a un municipio, es como que tuvieras una empresa sin haber hecho el esfuerzo. ¿Por qué? Porque muchos buscan un interés indebido, me parece, ¿no? Sí, en eso está derivando esta famosa reforma política. Una de las consecuencias de eso y de la pandemia, o sea, nos han caído varias pandemias juntas. Claro. Una es la política, otra es la verdadera, digamos, médica. El virus del COVID, el virus Castillo, el virus Perú Libre, varios virus que nos han puesto. ¿Cómo ves al público, a la gente, al elector? ¿Resignado? ¿No le importa? Esto ya no me ocupo de lo que pasa en el país, me interesa mi
chamba, etcétera. Hay varios segmentos, ¿no? Creo que sí hay un sector de ciudadanía muy preocupado, muy activo, con mucha participación política, pero sin canales partidarios para esa expresión política, porque los canales partidarios se han obstruido, ¿no? Por eso es que los grandes partidos del Perú de hace 20, 30 años hoy día casi no existen. Sí. ¿Qué fue del PPC? ¿Qué fue del APRA? Sí. ¿Qué fue de Solidaridad? ¿Qué fue? Nada, desaparecieron. Todos ahora partidos nuevos. Podemos, Renovación Popular, etcétera, ¿no? El único estable Somos Perú, pero bueno, cambió tanto ese partido como que hubieran sido 5 partidos en los últimos 20 años. Han mantenido el logo. Han mantenido el logo, sí. Pero nada más que mantenido el logo. Nada más que el logo, sí. Es un poco lo de Avanza País también, en parte, ¿no? Sí. Han mantenido el logo, pero no sabe lo que es. Y lo otro que ha mantenido el logo, pero al final nadie sabe para quién trabaja, es lo de Antauro. Sí, bueno. Cuando fue candidato Antauro, no. Estos actualistas, el actual ministro de Defensa, por ejemplo, era por el partido que llevó en su momento el candidato a Pérez de Cuellar. ¿Te acuerdas? Claro. Sí. Y la cosa pues increíble. Sí, claro. Entonces no se ha consolidado un sistema de partidos. Entonces no hay canales para la participación ciudadana y dentro de los partidos en general los sistemas están obstruidos, ¿no? Como que tuvieran esclerosis. Aterosclerosis. Sí. Entonces no fluye la participación de los jóvenes. Entonces hay un sector, volviendo al punto inicial de tu pregunta, que sí está interesado en la política, ¿no? Hay otro sector sin educación, sin cultura política, que no le importa la política, y ahí está esa cantidad tan alta de ausentismo que ha habido. Ayer hemos tenido 22% de ausentismo en Lima y Callao. Es un porcentaje bastante altísimo. alto, ¿no? Parecido o un poquito más parece que las presidenciales del año pasado, cuando había todavía pandemia, cuando había muertos por COVID, cuando era obligatorio usar mascarilla, etcétera, ¿no? Es un porcentaje bastante alto a pesar que la multa es un monto importante. Es importante. Bueno, la indiferencia ha reemplazado al COVID, pues. El COVID de la indiferencia tenemos. El COVID de la independencia. El COVID de la indiferencia tenemos. La pandemia de la indiferencia. La pandemia de la indiferencia. Gente que simplemente no va a votar. Inclusive veo, habría que chequearlo bien, pero en aquellos distritos, vamos a ver por educación, que tienen más alto nivel educativo, van menos a votar. Claro, sí. Pasó ayer, el año pasado en las presidenciales. Pasó en las presidenciales, parece que ha pasado también ahora. Sí. No tengo el dato preciso, pero da la impresión. Da la impresión. En Lima estoy hablando, en Lima. Sí. De provincias no tenemos todavía información suficiente. Ahora, de provincias tenemos algunos flashes. Uno, Acuña ganó. Ganó Acuña, a pesar de las dificultades que ha tenido últimamente, y todo el norte, ¿no? Ha arrasado prácticamente. Ha arrasado todo el norte. O sea, APP se mantiene como una fuerza política regional, por lo menos, muy importante. Y bueno, y en Lima ha tenido varios municipios, tiene una regular cantidad de municipios, sobre todo de sectores populares, ¿no? O sea, es un factor de poder importante APP. Sí, definitivamente, sí, se mantiene. Definitivamente un sector importante. Podemos también. Podemos también, exactamente, no se han consolidado, al igual que Renovación Popular, ¿no? Renovación 3 también. bloques políticos que están... Avanza ha caído. Claro, ha caído por la falta de candidatura, pero como marca, si vamos al logotipo, sí es fuerte, ¿no? Creo que el año pasado Hernando de Soto levantó mucho la marca. En Vox Populi hemos hecho encuestas privadas para este proceso electoral y en distintas circunscripciones electorales preguntábamos si la elección solo fuera entre partidos, ¿por qué partido votaríamos? Y Avanza País quedaba entre los primeros. O sea que como marca es fuerte. Ahora, es un partido raro, porque es el único partido donde el líder nadie lo conoce. El señor Borrero no es conocido. Usted pregunta cómo se llama el líder de Avanza País. Creo que el 1% del Perú lo puede saber, no más. Es algo extraño. El trencito. El trencito, pero el trencito sí es muy conocido, ¿no? Y quien lo apalancó Fernando de Soto el año pasado, porque es un economista con mucho prestigio. Es verdad. Ahora, explícame cómo diantres Alegría saca el 6% de los votos. Creo que ni los 7 sabios comprenderán la conducta de los electores en el Perú. Hay gente que simplemente no cree que esas denuncias sean verdaderas, o sí cree que sean verdaderas, pero no le importa. Sí. Hay un 6% de fuerte, 6%. ¿no?
Porque a la vez ha ocurrido que videos y denuncias muy fuertes han tumbado candidatos. Es un fenómeno en una semana. ¿Así? Bazán en San Isidro perdió por un video donde sale ahí con una pistola amenazando a la mujer. Ocrospoma en Jesús María estaba fijo y pierde porque sacan unos videos cuestionándolo por corrupción, etcétera, ¿no? Entonces, pero el tema de Alegría no lo es una hace cosa, caer. es realmente increíble. Lo de Alegría es una cosa inexplicable. Lo que tendría que entender es que él tenía un pequeño crecimiento antes que suceda este hecho de la denuncia del hijo. Tal vez hubiera crecido, hubiera llegado a 10, 12, 14 puntos. Imagínate. Y el hecho, la denuncia, las declaraciones del hijo impidieron que crezcan. Tendría que entender eso. 6%. ¿Cuánto ha sacado el lápiz? 1%. Sí, no llega ni a 2%. O sea, 1.7. O sea, Alegría ha sacado 6 veces más votos que el partido que llevó a Castillo al poder. Sí, sorprendente. 6 veces más votos. Sí, y con una campaña controvertida. Es decir, es una cosa realmente espectacular. Fíjate un momento más, Lucho, te agradezco, por favor, porque nos estás ayudando a entender algunas cosas. Bueno, seguimos con Lucho Benavente, hemos hablado del ausentismo, que este año parece superaría al que tuvimos en las elecciones pasadas para presidente. A pesar de que en aquella época íbamos con mascarilla, carnet, lávese las manos, limpio ponga lleva alcohol, no sé qué, y había mucha gente con temor. Ahora ya no tenemos eso y parece que no disminuye el ausentismo. Vamos a ver si tenemos un cuadro por ahí. Toma Lima Metropolitana. Total de asistentes, el porcentaje de asistentes es 78.5. Ausentes 1.500.000. 1.500.000. Asistentes 20 y tantos por ciento. 21.4%. Y alto, es alto, ¿no? De cada 5 un desinterés. O sea, 1 de cada 5 no ha ido a votar. Evidentemente habría que descomponer eso por razones, pero no ha ido a votar. Así de simple. Y luego tenemos electores hábiles, hemos tenido a nivel nacional 13,5 millones. 78% asistentes, ausentes 21.9%. 21.9%. Esta es la situación. Alto ausentismo de todas maneras. Me gustaría ver el cuadro descompuesto en Lima por distritos para ver si aquellas hipótesis que decían que los distritos más cultos, entre comillas, el ausentismo es lo que permite que hoy día Castillo sea presidente. Hubo una versión sobre ese tema, ¿no? Hubo una versión sobre ese tema. Santiago de Surco, ausentes 84.000, asistentes 73.7% en Santiago de Surco. 26% de ausentismo. 26% de ausentismo es altísimo. Por encima del promedio que está en 21. Por encima del promedio. Esto es en Surco. Acá 26. Ya no es 1 de cada 5, es 1 de cada 4. 1 de cada 4 simplemente no fue a votar. Santiago de Surco, ahora otro distrito tenemos ahí. San Isidro, ausentes 33%. Increíble. También está la cosa por ahí. También está ausentes 24.000 sanisidrinos, casi 25.000 sanisidrinos decidieron que no valía la pena ir a votar. Ahí está. Increíble, ¿no? Es increíble. En cualquier libro de ciencia política se considera que los segmentos con mayor educación tienen mayor cultura política, tienen más, así es, y tienen más participación política, y eso va contra la corriente. No en el Perú, en Miraflores. En Miraflores, 32% de ausentismo. Una explicación podría ser, claro, de hecho que no hay interés por ir a votar, ¿no? Pero tampoco hay el sentimiento de obligación de ir a votar. ¿Por qué? Porque son distritos con nivel socioeconómico más alto, con mejores ingresos familiares, y bueno, la multa no afecta tanto como a los pobladores de distritos muy pobres, donde la multa sí es proporcionalmente muy grande en relación a sus ingresos. Fíjate tú, la cosa impresionante de Miraflores. La Molina también ausente 24%, total de ausentes 39.000. Ahora, ¿te imaginas cómo sería si el voto no fuera obligatorio?
Claro. Ahora, La Molina baja a 24, es baja, mucho menos que en San Isidro Miraflores, porque tiene más segmento C y también D, que verdad. No tiene San Isidro Miraflores, ¿no? Es verdad, eso hace si puedes pagar la multa, pues no vas a votar. Eso hace que más gente vaya a votar. Muy interesante el razonamiento. Fíjese usted estas votaciones en los distritos, digamos, que les he mencionado, ¿no? Con más alto nivel cultural, estamos hablando de nivel de educación formal, por supuesto, ¿no? Los distritos que tienen mayor nivel de educación formal son los que votan menos. Absurdo completamente. O sea, totalmente ilógico, contraindicado. Pero la explicación nos la acaba de dar Lucho Benavente. Pago la y que se vayan al diablo. O sea, mi parrillada. Claro. Digamos que la multa vale menos que tu tiempo. Sí. Bueno, acá tenemos la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, disculpa Lucho, ha declarado improcedente por mayoría la denuncia del ciudadano Gonzalo Laechea contra el presidente Pedro Castillo por traición a la patria, financiamiento ilegal, lavado de activos, y a Dina Boluarte por financiamiento prohibido, falsa declaración, fraude, etc. Esto es lo que acaba de acordar la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Bueno, veremos cómo viene la otra cosa, que lo importante es lo de traición a la patria que corre por otro lado, no es esta, es la que corre por otro lado. Bueno, entonces, lo que estamos viendo con Lucho Benavente es que, entre otras cosas, hay más ausentismo en los distritos donde hay mayor nivel educativo. La explicación es que cuesta menos pagar la plata. Ya no cuesta mucho. La multa es, digamos, más barata que pagar el la tiempo, plata, ¿no? Pagar la multa. La multa es más barata que el tiempo. Qué buen punto. La multa es más barata que el tiempo. Fíjate lo que acaba de decir esto Urresti, que lo he visto muy sereno ahora, casi apocado, que esto le ha quitado tiempo para ver a sus nietos. Muy tierno, ¿no? Cosa que es verdad, porque te metes en política, hermano, dejas de ver a tus nietos y el otro día te encuentras con una señora en el baño y dice, ¿usted qué hace acá? Y es tu mujer. Eso es lo que te puede pasar. Pero así es esto. Muy demandante. Entonces hay algunos limeños que no quieren dejar de ver a sus nietos, pues. Claro. Y pagan su multa, pues. Sí. Sorprendente la declaración, ¿no? Porque siempre tiene declaraciones un poco más fuertes, duras. Ayer y hoy lo he visto muy prudente, muy tranquilo. Totalmente de acuerdo. Yo lo veo también. Desde ayer, Urresti con una tranquilidad absoluta. Estuvo muy bien ayer sus declaraciones. Sí. Declaraciones muy en caja, muy encuadrado, muy discreto. Sí. Evidentemente no es el Urresti del debate presidencial. Sí. No. El debate presidencial le costó algún puntito. Sí. Es la reacción. Y dado que la diferencia es mínima, podríamos decir que el debate le impidió ganar. Podríamos afirmar eso. El debate le corta su racha de ascenso a Urresti. Lo corta. Y yo creo que ha sido decisivo para el triunfo si se confirma como parece, el triunfo de López de Aliaga. Sí, yo creo que sí. Da la impresión. Hay muchas cosas que... Porque generalmente no le damos importancia a los debates, ¿no? No, claro. Es que claro, si el que va adelante tiene mucha ventaja sobre el segundo, el debate no es decisivo. Pero si la distancia es menor, es corta, ahí sí el debate tiene un impacto, ¿no? Porque el debate, digamos, tiene un rating muy alto. Hay millones de personas viendo, escuchando o leyendo en los periódicos al día siguiente o en las redes sociales. Pero el debate también tiene una onda expansiva. Todo el mundo comenta el debate. Mira, Chema, han pasado 62 años y seguimos comentando el debate de Nixon con Kennedy. Absolutamente. Entonces, durante esa semana previa, todo el mundo el habla. aniversario, etcétera. Es un poco la matriz de la política mundial, ese debate, ¿no? Claro, y el debate se define como debate televisivo, porque antes había debate. Claro, en ese momento, pues, televisivo, para el año 60... Como show, como espectáculo. La televisión ya tenía un gran impacto. Dice que una de las desgracias de Nixon es no darse cuenta que la barba le crecía demasiado rápido. Claro. Y no se afeitó antes de entrar al set. Y un acierto de Kennedy es que su equipo de campaña contrató a un director de televisión, un director de teatro para que lo ayuden a prepararse. Claro. Sí. Cosa que no... Nixon no hizo. Pues. Y las luces también... Porque Nixon era un hombre de pueblo y entonces lo que más le molestaba de Kennedy es que era, entre otras cosas, tenía más plata y era más guapo. Y además contrataba un montón de técnicos modernos. En esa época
contratar un director escénico para la política, claro. era una cosa revolucionaria. No era Claro, lo que pasa es que los equipos de campaña desde el año 52 absorben rápidamente todo lo que pasa en el mundo de la televisión, de las comunicaciones, de la radio, de la publicidad, del marketing para las campañas políticas, con el triunfo de Eisenhower. Ocurre eso, ¿no? Pero volviendo al debate del 60, que es un debate maravilloso. En realidad fueron 4 debates, pero este primer debate, el primer debate televisivo del mundo, cuando los gringos hacen encuestas inmediatamente con Gallup, que ya Gallup era muy importante, desde el segundo triunfo de Roosevelt, encuentran que los que vieron en televisión daban como ganador a Kennedy, y los que escucharon el debate en radio daban como ganador a Nixon. Absolutamente. Absolutamente. Sí, un fenómeno, ¿no? Porque claro, Nixon tenía mucho discurso, mucha preparación política, y el otro era, digamos, más apuesto, más atractivo. Era más sexy. Digamos. Sí, y tenía era más carismático, ¿no? De alguna manera. ¿Tú te acuerdas que hubo pues acusaciones de fraude y todo en aquella época? Sí, claro. Kennedy, ¿no? Sí. La historia de las elecciones en Estados Unidos es tremendo, fantástica. Es tremendo, es realmente tremendo. Sí. Se acusó de fraude a los Kennedy, a Nixon lo quisieron convencer de que denuncie el fraude. Nixon dijo, yo no puedo hacer esto. Sí. No lo puedo hacer porque yo no puedo volarme un país acusando de fraude. Pues, y Nixon venía desde el 52. ¿eh? Claro, él quiso estar en plancha con Eisenhower y no le resultó. El 56 quiso entrar, tampoco pudo. Y en el 62 recién pudo ser candidato. Y qué apocalíptico su final. Qué desgraciado. Y ganaría el 70, 20 años después de intentarlo. Era tan desgraciado. El caso Watergate. Por el caso Watergate, con las ramificaciones del caso Watergate. Sí. Muy lamentable. Muy lamentable. En fin. El otro día que estaban viendo que se había interrumpido la transmisión de video de las cámaras de Palacio, yo ponía esto, pues los famosos cassettes de la grabación de las conversaciones de Nixon con sus hablantes, con sus asesores, que Nixon no quería entregar por razones de seguridad nacional. Y a Benji lo veo utilizar el argumento para no entregar por razones de seguridad nacional. Porque acá se pueden guardar secretos de Estado. Sí. No ha cambiado nada. Claro. Ha pasado... Lo que ha cambiado es la tecnología, ¿no? La tecnología. ¿No? Porque antes, imagínate, en épocas de Nixon, poner un micrófono en el hotel, pero en épocas de Kennedy, poner un micrófono en la habitación del hotel donde iba a ser el encuentro de Kennedy con Marilyn. Claro. Y ahí estaba el micrófono mandado a poner por el director del FBI, de Hoover. Hoover. Claro. Con lo cual confirmó un nuevo periodo al frente del FBI. Porque cuando lo llamó el gran fiscal, primo de Kennedy, él lleva el tema de la... Hoover es el ídolo de los agentes secretos y los agentes, incluido Montesinos, ¿no? Montesinos ha dicho. Es Chancay 20 al lado de Hoover. Bueno, evidentemente la diferencia es grande, pero como admiración, como personaje... Hay una película fantástica, ¿no? Donde Hoover es interpretado por Leonardo DiCaprio. Que hace de Hoover cuando tenía 28 años y cuando tenía 70. Espectacular. Película de... ¿Cómo se llama? Clint Eastwood. Sí. Gran película. Sí. La actuación de DiCaprio es espectacular. Es increíble. El personaje es espectacular. ¿Perdón? El personaje, claro. Cómo DiCaprio puede hacer el papel de Hoover es increíble. No, es que ha hecho otros papeles. DiCaprio, que es un actor realmente... Hay una película que no recuerdo el nombre, donde hace de un tipo muy miserable en el oeste americano, que termina con una masacre y él vengándose de la muerte del hijo que había tenido con una india y vengando y matando al asesino, pero es una actuación de DiCaprio espectacular. Bueno, ya nos fuimos por las ramas, creo. Bueno, en fin, Lucho, hasta acá tenemos que llegar. Te agradezco mucho la visita. Gracias por la invitación. Permanecemos en contacto. Chema, señoras y señores, Vox Populi con Luis Benavente.